El día de hoy, a través de En la Balanza, está con nosotros el doctor Francisco Javier Jiménez Jurado, quien es candidato a la magistratura de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Quinta Circunscripción. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por aceptar esta invitación. No, hombre, a ustedes por haberme invitado, se los agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Bueno, sabemos y está en la carta de presentación en el INE de Conóceles que es licenciado, maestro y doctor en Derecho y que además tiene especialidades en juicio de amparo, en Derecho Electoral y Violencia Política. Antes de llegar a este punto de su trayectoria, ¿cómo fue para usted la elección de carrera? ¿Cómo decide que Derecho va a ser su camino? ¿Cómo lo decido? Tenía un tío, hermano de mi mamá. Él ya falleció hace unos años por un cáncer de, si mal no me acuerdo, de hígado. Y él es abogado, tenía su despacho. Entonces me gustaba lo que hacía. Como defendía, llevaba prácticamente asuntos penales, civiles, si mal no recuerdo. Y me gustó mucho. De hecho, soy el único abogado de la familia, ¿eh? No hay nadie más. Entonces, le encontré esa facilidad, me empezó a gustar y me fui, bueno, hice la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtuve el título, pues sabemos que en licenciatura se llama título, lo más rápido posible, así como para salir de ya de la escuela, ajá. Y luego de ahí me invitaron, se abrían las maestrías. Te estoy hablando que yo soy generación, agárrense, 1988, 1993. Ajá. Entonces empezaba a poner algo de moda, las maestrías empezaron a abrir, como que no se inscribían muchas personas y me invitaron. Entonces entré a la maestría, hice la tesis de derecho electoral, se empezaba ya a oír lo del derecho electoral, de hecho se llamaba derecho político, por ejemplo, en la escuela. No era tanto un derecho electoral de una ley general de instituciones y procedimientos electorales, de una ley electoral o algo así. Se llamaba derecho político y que hablaban de todo de política menos de derecho electoral. Entonces le empecé a agarrar el gusto, hice una tesis sobre derecho electoral, luego, te digo, la maestría, continué con lo que era el derecho electoral para el grado, se abrió un doctorado que en aquellos años tenía esta certificación para ser investigador. La tomé, lo concluí, yo ya trabajaba en el Instituto Nacional Electoral, de hecho lo tengo que comentar, me atrasé un año porque en el INE no puedes estudiar o hacer otra cosa cuando hay una elección. Entonces tienes que suspender tus estudios, así es. Ujú. Porque entré al servicio civil de carrera. Entonces iniciaba el año del proceso electoral, lo dejé, volví a entrar al año que me faltaba. Ahí se me dio la oportunidad de hacer una publicación en el extranjero, en el Tribunal Supremo de Costa Rica. La hice sobre delitos electorales. Y para poderme graduar era escribir un libro. Entonces participé en este libro que se llamaba Problemas Constitucionales del México Contemporáneo y empecé a hablar sobre lo que era fue una reforma electoral, y la recordamos ahora sí todos, que era cuando se regulaba todo lo que era radio y televisión para fines político-electorales. Ven que antes se podía comprar el tiempo en aire en radio y televisión. Con esa reforma ya lo hacía el propio Instituto Nacional Electoral, entregando minutos de manera pareja a todos los institutos políticos, y luego de acuerdo a tu cantidad de votos te entregaba el otro 70%. De eso hablé y bueno, empecé a hacer todo lo electoral. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años en el INE y después tuve la oportunidad de que también se me invitara al Instituto Electoral del Estado de México, conocido aquí como IEM, para ser director de partidos políticos. A eso un rato, luego regresé también al INE y pues bueno, regresando al tema, fue mi tío,
que en paz descanse, que me gustaba lo que hacía. Y me inscribí y quedé. Y lo demás es historia. Y lo demás es historia, exactamente. ¿Recuerda algún caso que haya sido muy complejo que haya vivido en una resolución de una elección o bien de algún otro ámbito del derecho, pero un caso muy específico que le haya marcado su rumbo o su visión de justicia? Mira, por ejemplo, tenemos la elección en donde 2006, donde fue de Felipe Calderón, por ejemplo, fue una elección muy complicada. Andrés Manuel era el otro candidato. Fue una elección muy complicada. Yo estaba adscrito en la Ciudad de México. He tenido varias adscripciones. Fue algo difícil porque, pues bueno, el ambiente, ya se empezaba a sentir y pues bueno, eso sacarlo generó mucho problema, lo que era el famoso, de ahí se empieza a dar el famoso voto por voto, casilla por casilla, hacer los recuentos, es toda una logística muy grande, por ejemplo, eso. eh, en qué momento se forman grupos de trabajo para poder hacer el recuento de votos. Ya eran reglas más específicas para ver qué voto era nulo, qué no. Después de ahí, eso complicado, se empieza a dar otra reforma en donde la autoridad administrativa ya realizaba lo que eran los procedimientos especiales sancionadores, conocidos como PES, y se llevaban dentro de las distritales ejecutivas. Entonces era prácticamente hacer una resolución y poner los castigos, llamémosle así, a quienes transgredían la ley. Y eso es una especie de sentencia, ¿eh? Se llevaban en las juntas distritales sobre todo por lo que era propaganda política electoral. En el Instituto Electoral del Estado de México, por ejemplo, formación de un nuevo partido político a nivel local, algo complicado, difícil. Ahorita ya es algo un poquito más común. Ajá. Entonces, prácticamente, pues era hacer con la estructura de una sentencia. Y vamos, al escribir, a mí me gusta hacerlo con mucho orden. Y este orden te lleva como si estuvieras haciendo una sentencia y tienes que interpretar pruebas, tienes que a llevar audiencias, por ejemplo, en donde iban los involucrados, y eso es una especie de juicio, si no es que es un juicio exactamente, ¿no? Y bueno, mi perspectiva a la cuestión electoral, que también he sido usuario de los tribunales electorales, es que esto debe de ser, la justicia electoral, como también considero la justicia penal, debe ser muy rápida. Vamos, lo penal, pues lógico, imagínate, tienes a alguien tal vez detenido, ¿no? Privado de su libertad. Y lo electoral es que, pues, se acaba el proceso electoral y bueno, ya de qué te sirve impartir justicia, ¿no? O sea, eso tiene que ser mucho, muy rápido. Los tribunales deben de actuar de manera muy pronta, resolver los asuntos que tienen, igual la autoridad administrativa. Si no, vamos a llegar a la situación en que, bueno, se te violentaron tus derechos, prácticamente palo dado, y bueno, pues hasta aquí llegamos y ni modo. Y no, vamos, parte de mi idea es acabar con eso, entrarle al fondo a todos los asuntos, estudiar con constitucionalidad y legalidad todo lo que se te presente, porque imagínate, comunidades en donde la elección o algo así no se haya llevado conforme a lo que nos marca la ley y queda alguien como ganador de esa elección y no lo debió de haber sido, la problemática social que se te genera. Ujú. Precisamente por eso, ¿cómo es que se decide lo que es justo en un proceso electoral cuando hay tantos intereses de por medio? ¿Cómo se garantiza ese derecho a nosotros los ciudadanos cuando tienen tantos elementos como el tema del crimen organizado o el tema de los partidos políticos queriendo más poder? ¿De qué manera este tribunal o qué tendría que pasar para que se garanticen esos derechos? Mira, aquí considero que se debe de actuar conforme a la ley, con las reglas que tenemos escritas.
Con eso, no queda de otra, no ceder a presiones, porque bueno, como en todo hay presiones, pues en todos los juicios, pues tienes dos partes, ¿no? Una que dice sí, una que dice no. Aplicar la justicia en ese ámbito de que, bueno, ¿a quién le vas a dar la razón, al sí o al no? No es tanto darle la razón, sino ver quién actuó apegado a derecho. De ahí no nos queda otra, no salirnos de ahí y hacerlo con esa ética pública, ujú, en donde sabes lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y si esa ética pública, perdón, lo podemos poner con la moralidad, bueno, debe ser una justicia. Y recuerda que justicia, el término que más se usa en una universidad, pues es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Exactamente. Pero para mí, más allá de darle a cada quien le corresponde, el juzgador debe de actuar conforme a derecho. No hay de otra. Sabemos que este no es un tema como tal de esta área, pero si tuviesen la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? Mira, mi reforma al sistema judicial, yo creo que los juzgadores deben de ser unas personas más cercanas a la gente, actuar con humanismo, mm, entender el por qué llegan o por qué se realiza un hecho o un acto que la ley nos dice que es antijurídico, es decir, que no va conforme a la ley, y entenderlo, solucionarlo, reparar esos daños. Y yo me iría en concreto algo más humano, algo más cercano a la gente. Ajá. Que las personas sepan el por qué tomaste esa decisión. Yo creo que al Poder Judicial le faltó acercamiento a las personas. Decirle a las personas qué haces y cómo lo haces. Me puedes decir, hay sesiones públicas. Sí, pero hay unas sesiones de órganos jurisdiccionales, a lo mejor utilizando un lenguaje muy jurídico, en las cuales pues no explican mucho. A lo mejor las partes van a decir, bueno, pues me enteraré qué quiso decir el juez, el magistrado, lo que tú quieras cuando me notifiquen mi sentencia. Pero tú y yo que lo estamos viendo, nada más vemos, se desecha. Los que estén a favor, levanten la mano. Sí, se desechó, se desechó. El asunto que sigue. Entonces, darle un poco más de cuerpo a lo que hacemos, que la gente lo vea, que es algo importante para mantener una sociedad en paz, pues es necesario que haya justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde y cómo lo vas a dar a través de la ley, pero que la gente lo sepa. Si no, pues no van a conocer lo que haces. Doctor Jiménez, ¿habría cambiado algo en este ejercicio democrático? Digo, todavía no termina, pero de lo que ya llevamos, ¿habría hecho algo distinto? Yo hubiera hecho algo distinto. Yo creo que no, creo que, bueno, considero que este ejercicio, que es para que la gente sepa quién va a tener como para juzgar, quién va a estar como juzgador, acercarse a las personas y sepan qué hace un juez, qué hace un magistrado, a lo mejor ni lo sabemos. Y son cosas completamente distintas, ¿no? Hasta el nombre de señor juez, señor magistrado, ¿no? Se oye muy rimbombante. Bajarnos eso y que vean lo que se hace, lo que hace un juzgador, que es algo complicado, técnico, no es algo tan sencillo, hay que leerlo, hay que compaginarlo conforme lo tenemos en nuestras leyes, en nuestra constitución. Entonces, más que cómo lo veo, ¿qué es lo que espero? ¿O qué es lo que creo que viene de esto? Y yo creo y lo que yo espero es que este ejercicio único, nuevo, sea para un acercamiento hacia las personas, que las personas vean. Obviamente ya eso es lo que te estoy hablando sobre un juzgador, sobre un proceso electoral. Bueno, pues yo quiero que haya una cancha pareja, todos actuemos igual, tengamos las mismas oportunidades, que espero así sea, y bueno, llegue el que tenga la mayor cantidad de votos,
el que haya expresado mejor su trabajo, el que haya dicho bien lo que sabe. Entonces creo que en cuanto a este ejercicio, hasta ahorita no lo cambiaría, voy bien, me siento a gusto y bueno, esperar a ver qué pasa. ¿Cuál cree que ha sido el mayor reto de su carrera hasta ahora? Mira, el mayor reto. Ay, el mayor reto, y te lo voy a decir dentro del Instituto Nacional Electoral, que como te dije, yo soy de carrera, o sea, del Servicio Profesional Electoral, y lo concluí, fue precisamente haber concluido ese servicio civil de carrera. Porque tienes que hacer exámenes. O sea, es como semestres de escuela, haz de cuenta. Y te dan los libros y tenemos que hacer esto y te tienes que presentar a los exámenes. Ahora sí que lo voy a decir que en mis años, en mi época, había hasta estadística y bueno, me costaba ahí un poco de trabajo las matemáticas, pero me dio orgullo el obtener mi titularidad, en donde dijeron, no la titularidad en el cargo, no que seas dueño de la silla, sino dentro del servicio civil de carrera, te pudiste, lo concluiste. Que eran servicios civiles de carrera, el del INE, el del Servicio Exterior Mexicano, y por ahí me falta uno más. Que yo creo que ese fue un gran reto, un buen tiempo, porque sí te lleva años. Como te dije, durante el proceso electoral, que es un año, pues todo se para y te dedicas al proceso electoral y eso es correcto, porque pues es para lo que estás trabajando. Entonces, yo creo que ese fue uno de mis mayores, retos los segundos, pues bueno, los procesos electorales en donde era presidente de la República, senadores y diputados. Ajá. Otra pregunta es, ¿cuáles son los tres valores que lo han acompañado siempre y que al día de hoy son su base para la toma de decisiones? Mira, desde mis valores, ética, ajá, moral y apegarme a la ley, a lo que tengamos en las reglas en ese momento. Vamos a poner el último, mi valor legalista, ¿no? En donde eso, pero me vas a escuchar mucho hablar de ética moral, ¿no? Fueron parte de la carrera y del servicio profesional, en donde me gusta hablar de eso y parte, los dos pilares es ética y moral. Que de ahí es, y no nada más para mí, yo creo que debe de ser para todos. Ético lo que haces y la moral que te va rigiendo para poder llevar eso. Si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con qué personaje cenaría y qué le preguntaría? Ah, caray, ¿con quién me gustaría cenar? Creo que sería interesante invitar a cenar o a tomar un café a Napoleón y que me cuente cuáles eran sus estrategias. Bueno, no tanto cuáles eran sus estrategias, qué pensaba al llevarlas. Ajá. O sea, a ver si puedo profundizar más. ¿Por qué por qué se le ocurrió lo que se le ocurrió? Ajá. O sea, ahora sí, ¿qué te llevó a generar esa estrategia? Tal vez la estrategia, pues ya es lo último. Pero ¿qué te llevó a pensar todo esto y plasmarlo y llevarlo a cabo? Y ahí, entre café y café o cena y cena, creo que sería algo interesante ver. También se me hace interesante Einstein, ¿no? Con su teoría de la relatividad, a ver cómo, o sea, llegaste a esa teoría y la resolviste, ¿no? Y así yo creo que sería con muchos, ¿eh? Se me hace más interesante, ya deja el resultado o lo final, sino el proceso y el procedimiento, ajá, para poder llevar a cabo qué organización y qué forma de pensar tan abstracta y tan concreta. Otra de las preguntas es, ¿qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Ninguno de los dos, yo creo que debe estar como debe de ser. Los inocentes deben de estar en libertad y las personas que sean jurídicamente culpables, pues con la pena que les corresponda. Creo que no debe equivocarse el sistema en eso. Tan grave se me hace uno como se me hace grave el otro.
Me iría a ese punto medio en donde debemos, quien cometió un ilícito, cualquiera que este sea, la sanción que corresponda. Y a la persona que sufrió ese daño, su reparación. Finalmente, en una palabra, ¿qué significa justicia para usted? Ah, justicia. Ay, en una palabra me la pusiste muy complicada. O puede ser, Es que me gusta la definición de darle a cada quien lo que le corresponda, que son 7 palabras. con eso nos quedamos. Precisamente con esa, porque está muy abstracto el término. Este, te lo voy a decir que justicia en una sola palabra. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos mucho éxito. No, muchas gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes. Bueno, que los felicito por este ejercicio, bastante interesante, se los agradezco mucho. Me imagino que debe haber más jóvenes atrás de ti. Ajá. Somos Entonces, dos. perfecto. Entonces me saludas a la otra persona. Una gran idea, te lo agradezco mucho. Eh, Me gustó la forma en la que platicamos, en la que me invitaste. eh, y estoy, pues bueno, cualquier otra situación. Por aquí estoy y yo encantado de la vida de estar con ustedes.